Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts, pero en versión de Walking Dead. Autor Menjin de Gaoyan. Sinopsis. En 1995, en Hogwarts, Selwyn Black acababa de terminar su primer año y estaba preocupado por sus exámenes finales. 2010, Estados Unidos acababa de matar a su primer caminante y estaba preocupado por sobrevivir. La varita sigue ahí. La magia sigue funcionando. Pero la maldición aturdidora es ineficaz contra los caminantes. La maldición explosiva es demasiado ruidosa. Puede contar los hechizos que conoce con los dedos de una mano. ¿Qué puede hacer un mago de primer año en el apocalipsis? Abrir cerraduras, encender fuego, arreglar cosas, eso es todo. Pensó que iba a morir. Pero no murió. Tenía libros de texto que le había dejado su padre, 3 piedras brillantes en el bolsillo y una voz débil e intermitente de otro mundo. Selwyn, está vivo, no sabía de quién era esa voz. Lo único que sabía era que tenía que sobrevivir en el mundo de los caminantes hasta que Hogwarts lo encontrara. Nota de fanfics y novelas. Este fanfic está en emisión y la verdad es diferente a otros fics ya que el protagonista no es un reencarnado y no tiene sistema tampoco cosas chinas, al menos yo no las he escuchado. 1. Chapter 1. The Fall the Sound of Rain Arrived Before Consciousness. A diferencia de la lluvia tibia y densa de Londres, cada gota aquí era como si alguien lanzara piedras desde lo alto, golpeando la cara con una fuerza dolorosa. El agua de lluvia corría por la frente hasta los ojos, provocándoles un escozor tan intenso que no podían abrirlos, y luego bajaba por el puente de la nariz hasta la boca, trayendo consigo un olor a pescado, a óxido y a barro mezclados. La primera reacción de Selwyn Black fue buscar su varita mágica. Las yemas de los dedos rozaron la textura de madera en el bolsillo. Acebo, núcleo de pluma de cola de fénix, 11 pulgadas, ligeramente elástico. El señor Ollivander había dicho que la varita mágica lo había elegido a él, no que él hubiera elegido la varita mágica. En ese momento, yacía tranquilamente en el bolsillo, sin estar empapado por la lluvia, sin estar roto, perfectamente bien allí. Esto le hizo sentirse un poco más tranquilo. Abrió los ojos y vio un cielo gris. Un toldo real, de poca altura, que escurre el agua como un trapo mojado. La lluvia salía a borbotones de aquel trapo. Selwyn yacía en el barro, con la espalda empapada en agua fría y la túnica completamente mojada, que lo envolvía pesadamente como una prenda de plomo mojada. Intentó mover los dedos de las manos. Podía moverlos. Intentó mover los dedos de los pies. También podía moverlos. Todas las articulaciones de su cuerpo seguían intactas, sin fracturas ni dolor anormal. Selwyn se incorporó lentamente, miró a su alrededor y se encontró en un bosque. Los alrededores estaban llenos de árboles comunes y corrientes, de aspecto desordenado, que no podía identificar. Las ramas eran delgadas y estaban apiñadas, y el follaje se entrelazaba, cubriendo casi todo el cielo. La lluvia caía a través de los huecos entre las hojas, golpeando el suelo, cayéndole encima y también a un coche que había volcado de lado. El coche, que antes era azul oscuro, ahora estaba cubierto de barro y hojas, y lleno de arañazos. Las ventanillas estaban rotas, con fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, brillando tenuemente bajo la lluvia. Selwyn se quedó mirando ese coche durante 10 segundos completos. Hace un segundo, todavía estaba en la biblioteca de Hogwarts. Era jueves por la tarde y la lluvia caía con mucha fuerza, golpeando suavemente contra los cristales de las ventanas del castillo. La señora Pince dormitaba en un rincón, y el aire de la biblioteca era cálido, con un aroma mezclado a pergamino antiguo y cera de vela. Estaba sentado junto a la ventana, con un ejemplar ilustrado de Transfiguración Avanzada extendido ante él, preocupado por el examen final que tendría lugar en 3 días. Entonces oyó un sonido. Sentía como si algo se estuviera desgarrando desde el interior de su cuerpo. Como si un trozo de tela se rasgara por la mitad, solo que esa tela era suya.
¿Su qué? No podía describirlo. Espacio. Existencia. Alma. Luego llegó la caída. Una caída interminable y sin rumbo. Ni un solo sonido del viento, ni sensación de ingravidez, solo una continua y vertiginosa sensación de desplazamiento, como si su cuerpo estuviera fijo en el lugar mientras el mundo entero giraba, se tambaleaba y se derrumbaba a su alrededor. Selwyn se puso de pie. El agua turbia goteaba del dobladillo de su túnica, formando un pequeño charco en el suelo. Bajó la mirada hacia la túnica gris de la escuela de Hogwarts que llevaba puesta, con una camisa blanca y un suéter gris debajo, y la corbata torcida hacia un lado. Tenía un agujero en la rodilla izquierda, donde se podía ver que la piel de debajo estaba raspada y supuraba sangre. Debajo de su cuerpo llevaba una mochila de lona, de color gris oscuro con correas blancas para los hombros. Hizo una pausa por un momento. Había visto esa mochila. Su padre la había llevado y descargado innumerables veces, repleta de documentos y cuadernos. Cada rasguño y remiendo en la lona le resultaba familiar. No tuvo tiempo de pensar demasiado. Se echó la mochila al brazo, abrochó rápidamente las hebillas abiertas y secó con la manga los bordes mojados por la lluvia. La mayor parte de la mochila ya estaba mojada, pero las cosas que había dentro no deberían estar completamente empapadas todavía. Se echó la mochila al hombro, ajustó las correas y se puso de pie. Se tocó la cara. Tenía una herida superficial en el pómulo izquierdo, que le escocía ligeramente al tocarla con los dedos. Tenía el pelo empapado, pegado a la frente y que le impedía ver. Se apartó el pelo y miró a su alrededor. El bosque estaba muy tranquilo. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, solo el sonido de la lluvia y su propia respiración. Esto no estaba bien. En un bosque tan grande, no debería haber tanto silencio. Selwyn, por instinto, metió la mano en el bolsillo y agarró su varita mágica. El contacto con la madera de acebo le tranquilizó un poco, pero la inquietud persistía. Era como una mano fría que le oprimía el estómago. Necesitaba averiguar 3 cosas. ¿Dónde estaba, qué hora era y cómo podía regresar? Decidió empezar con ese coche. El coche quedó volcado en un ángulo complicado, con el lado del conductor aplastado debajo. Dio una vuelta alrededor del coche y descubrió que la puerta estaba abierta, con las bisagras deformadas, colgando torcidamente de la carrocería. No había nadie en el coche, pero algo en el asiento trasero lo hizo detenerse en seco. Una silla de coche para niños. Había una mancha oscura en el asiento, y la lluvia que entraba por la ventana rota hacía que la mancha se hinchara, desprendiendo un olor a pescado, fétido y nauseabundo. Selwyn reconoció ese olor. Sangre. Dio un paso atrás, y su talón pisó una rama, produciendo un crujido seco. Ese sonido resultó excepcionalmente estridente en el silencioso bosque, como si alguien aplaudiera justo al lado de su oído. Contuvo la respiración, esperando durante más de 10 segundos, y solo después de confirmar que no había provocado ningún movimiento continuó observando. En el suelo del asiento delantero había algunos objetos esparcidos. Una botella de leche vacía, un zapato pequeño y varios trozos de papel estropeados por el agua de lluvia. En el asiento del pasajero había un teléfono móvil. La pantalla estaba rota pero aún encendida, una tenue luz azul parpadeaba bajo la lluvia. Selwyn cogió el teléfono. En la pantalla aparecía un mensaje sin terminar. Mamá, estamos en la autopista, pero algo va mal con él. El mensaje se cortó y... Deslizó el dedo por el teléfono y descubrió que la hora que aparecía en la pantalla era el 15 de noviembre de 2010. 2010. Cuando dejó Hogwarts, era junio de 1995. Ahora es 2010. 15 años. Ese número daba vueltas en su cabeza, sin encontrar dónde posarse. Sus padres, sus compañeros de clase, sus profesores, si realmente habían pasado 15 años, entonces ellos, no se atrevió a pensar más. A menos que no fuera que hubieran pasado 15 años, sino que había llegado a otro mundo. En el mundo mágico se debatía mucho sobre la existencia de mundos paralelos, pero nadie había podido demostrarlo. Nicolas Flamel propuso la hipótesis del árbol del mundo en Introducción a la filosofía mágica, sugiriendo que innumerables mundos se ramifican desde el mismo tronco como las ramas de un árbol, paralelas entre sí y sin cruzarse jamás. Sin embargo, el propio Flamel admitió que se trataba solo de una hipótesis. De repente, oyó unos pasos húmedos y arrastrados, como si algo se moviera lentamente a través del barro. Los pasos venían de lo más profundo del bosque, acercándose cada vez más. Selwyn sujetó con fuerza su varita mágica y se giró hacia la dirección del sonido. 2. Capítulo 2 de Walking Dead. Esa cosa salió de entre 2 árboles.
En su día había sido una persona. A juzgar por su vestimenta, podría haber sido un hombre de mediana edad. Llevaba camisa, pantalones de vestir, zapatos de cuero y una corbata que colgaba torcidamente alrededor del cuello, pero ya no era humano. Su piel era de color blanco grisáceo, como la de un cadáver que hubiera estado sumergido en agua durante mucho tiempo, cubierta de moretones morados y heridas abiertas. Un ojo se le había salido de la órbita y colgaba de su mejilla, como una uva aplastada. Tenía la boca abierta, la mandíbula torcida hacia un lado en un ángulo imposible, dejando al descubierto unos dientes amarillos y dentados en su interior. Estaba caminando. Pero no de la forma en que camina una persona normal. Sus rodillas no se doblaban. Sus piernas se arrastraban por el suelo como dos estacas de madera, cada paso acompañado por el crujido de los huesos rozándose entre sí. El cerebro de Selwyn se quedó paralizado por un instante. ¿Muertos vivientes? ¿Cadáveres vivientes? En la clase de defensa contra las artes oscuras, el profesor Kirrell había mostrado una vez un cadáver viviente que había sido confiscado por el Ministerio de Magia, pero ese había sido empapado en formalina, yacía tranquilamente en una vitrina de cristal, cerrado con cadenas de hierro y sellado con magia. El que tenía delante, era conmovedor. Se dirigía hacia él. Aquella cosa dio 2 pasos más hacia adelante. Estaba a menos de 10 pasos de él. Podía olerlo, un hedor putrefacto y nauseabundo. Lo vio, o mejor dicho, el globo ocular que aún colgaba fuera de su cuenca ocular apuntaba en su dirección. Su boca se abrió más, emitiendo un gemido bajo que brotó de lo más profundo de su garganta. ¡Urga! La espalda de Selwyn golpeó el coche volcado. No había escapatoria. Alzó su varita mágica. Dejar estupefacto. Un rayo de luz roja salió disparado de la punta de su varita mágica, impactando con precisión en la criatura que tenía en el pecho. No pasó nada. Ni siquiera se detuvo. La luz roja estalló en su pecho como un pequeño fuego artificial, quemándole una pequeña zona de piel. Pero no cayó, no se desmayó y ni siquiera disminuyó la velocidad. Siguió avanzando, con el ojo que colgaba de su mejilla balanceándose de un lado a otro. El corazón de Selwyn se hundió hasta lo más profundo. El hechizo estupefie es ineficaz contra seres sin conciencia. Los cadáveres vivientes no son seres vivos. No tienen conciencia, ni pensamientos, ni nada que pueda ser aturdido. La cosa dio 2 pasos más. Estaba a solo 5 pasos de él. Podía ver la suciedad y la sangre bajo sus uñas, las manchas de sangre en su camisa, que brotaban de una enorme herida en su pecho. Aceleró repentinamente. No corría, porque no podía doblar las rodillas, sino que se lanzaba hacia adelante, tambaleándose, con los brazos extendiéndose violentamente. Selwyn se apartó bruscamente hacia un lado, golpeándose el hombro contra el espejo retrovisor del coche, lo que le hizo estremecerse de dolor. La criatura se abalanzó y falló, estrellándose de pies a cabeza contra el coche con un golpe sordo. Sus dedos rasparon la carrocería, produciendo un chirrido metálico y áspero. Se dio la vuelta y se abalanzó sobre él de nuevo. Esta vez Selwyn no esquivó el ataque. Se mantuvo firme, con su varita mágica apuntando directamente a la cabeza de la criatura. Difindo. Un rayo de luz más fino y afilado salió disparado de la punta de su varita mágica, cortando con precisión el cuello de la criatura. Su cabeza estaba ladeada, como si hubiera sido cortada por un cuchillo invisible, pero no del todo. El hechizo no tuvo la suficiente potencia. Solo cortó la mitad del cuello, quedando el resto del músculo y los ligamentos intactos. La cabeza de la criatura colgaba de su hombro en un ángulo extraño, pero aún así no se cayó. Dio otro paso adelante. Selwyn retrocedió, su talón tropezó con un charco de barro, resbaló y cayó hacia atrás. Instintivamente extendió la mano para agarrar algo, y agarró la manija de la puerta del coche. Pero era demasiado ligero. Su cuerpo de 11 años simplemente no era suficiente para contrarrestar el impulso de la caída. Él y la puerta del coche cayeron al suelo juntos, golpeándose la espalda contra el piso y salpicándole la cara de barro. La varita mágica salió volando de su mano. Aquello se yergue ante él, mirándolo fijamente. El globo ocular, aún unido a su órbita, lo miraba fijamente, con las pupilas desenfocadas, pero en él se percibía un hambre indescriptible. Se inclinó hacia abajo. Selwyn retrocedió a trompicones en el barro, tanteando a ciegas con las manos en el agua turbia. Sus dedos tocaron algo. Frío, redondo, con textura, era su varita mágica. Lo agarró. No hace falta recitar ningún hechizo, no hace falta apuntar.
Casi por instinto, presionó su varita mágica contra el rostro de la criatura, clavando la punta directamente en el globo ocular que aún colgaba fuera de su órbita. Con fringo. Un fuerte estallido. La parte superior del cuerpo de la criatura se hizo añicos en un instante. Carne desgarrada, fragmentos de hueso, líquido negro, como una flor horrible que florece de repente. Sus dedos soltaron el tobillo de Selwyn, saliendo disparados junto con su antebrazo a 3 metros de distancia. La mitad inferior restante permaneció en pie durante 2 segundos y luego, como una torre a la que se le desmorona la base, se desplomó en picado, estrellándose contra el agua fangosa. Selwyn yacía en el barro, jadeando en busca de aire. El agua de lluvia le caía en la cara, en los ojos, la boca y la nariz. Le zumbaban los oídos. Se incorporó lentamente, con todo el cuerpo temblando, con esa sensación de agotamiento que se produce después de que la adrenalina disminuye. Le temblaban violentamente las manos. Ni siquiera podía sujetar con firmeza su varita mágica. Se miró el tobillo. Allí había un anillo de huellas dactilares de color azul y violáceo, las marcas de 5 dedos claramente impresas en su piel, como si hubieran sido marcadas con un hierro candente. Observó el montón de restos. La parte superior del animal ya no existía, dejando solo una pelvis y 2 piernas, solitarias en el agua turbia. Esto no es un cadáver viviente. Esto es otra cosa. Algo que él no sabía, algo que no estaba registrado en los libros de texto. Selwyn se puso de pie lentamente. Tenía las piernas tan débiles como fideos. Guardó su varita mágica en el bolsillo, se agachó y recogió una insignia que la criatura había dejado caer del barro. Departamento de Policía de Atlanta. Atlanta. Una ciudad en los Estados Unidos, la capital de Georgia. Él estaba en Estados Unidos. En un extraño bosque de los Estados Unidos, fue atacado por algo que no sabía qué era, y su magia, al menos parte de ella, resultó ineficaz contra esa cosa. Estaba de pie bajo la lluvia, empapado hasta los huesos, con un anillo de huellas dactilares de color azul violáceo en el tobillo, su varita mágica a salvo en el bolsillo, pero su mente estaba en blanco. No sabía dónde estaba. No sabía cómo regresar. ¿Qué clase de mundo es este? 3. Capítulo 3. Carretera. Selwyn permaneció junto al coche volcado durante unos 20 minutos. Tras haber participado en una batalla repentina, sus piernas estaban muy débiles. Tenía que apoyarse en un árbol cada pocos pasos. Le temblaban las rodillas, le temblaban los dedos. Sentía que todo su cuerpo era como una rama a punto de romperse con el viento. Apoyado contra el tronco de un árbol, respiró hondo varias veces, intentando reprimir la sensación de agotamiento absoluto que le brotaba de los huesos. Comenzó a pensar. Era un hábito que había cultivado desde niño, inculcado por su padre. Cuando pase algo, no te asustes. Piensa primero. En primer lugar, se encontraba en un lugar desconocido. A juzgar por la vegetación y el clima, probablemente no era Gran Bretaña. El coche y el texto del emblema apuntaban a Estados Unidos. En segundo lugar, la hora era incorrecta. Su teléfono mostraba el año 2010, pero él había dejado Hogwarts en 1995. 15 años. Ese número era demasiado grande para que su mente pudiera comprenderlo. En tercer lugar, había allí una criatura desconocida para él. El hechizo aturdir era ineficaz contra ella. Los hechizos cortantes tenían un efecto limitado. Un hechizo de explosión podría matarla, pero la conmoción que provocaría sería demasiado grande y atraería a más criaturas. En cuarto lugar, y lo más importante, podía sentir la magia. La concentración de magia en este mundo era menor que en Hogwarts, pero no estaba ausente. La magia en el aire era como miel diluida. Tenue, pero presente. Su varita mágica funcionaba con normalidad y podía lanzar hechizos correctamente. Selwyn respiró hondo, apartando esos pensamientos por el momento. Necesitaba abordar primero los asuntos más urgentes. Encontrar un lugar seguro donde pasar la noche y conseguir agua potable y comida. Revisó el maletero del coche, abriéndolo fácilmente con aloe mora. En el maletero había una bolsa de viaje con algunas prendas de ropa de adulto, una caja de agua embotellada, 6 botellas, aún selladas, un botiquín de primeros auxilios, una manta, y una bolsa de galletas abierta. Las galletas estaban blandas, flácidas y sabían a cartón mojado y gomoso al morderlas. Pero eran comestibles. Selwyn comió 3 galletas y bebió más de media botella de agua. El agua estaba tibia y tenía un sabor a plástico, pero al tragarla, sintió que era lo mejor que había bebido en su vida.
Metió la comida y el agua que quedaban en su mochila y escogió la camiseta de adulto más pequeña para ponérsela encima de la túnica. Era demasiado grande, le quedaba como un vestido, el dobladillo le llegaba hasta las rodillas, pero al menos podía protegerlo del viento. Utilizando las toallitas de yodo del botiquín de primeros auxilios, trató las heridas de sus rodillas y su cara, y luego pegó unas tiritas sobre las marcas con forma de dedos que tenía en el tobillo. Tras terminar eso, sacó una brújula. No una brújula mugle, sino la brújula mágica que había comprado en Hogwarts. Carcasa de cobre, esfera de cristal, que siempre apuntaba al norte verdadero. Confirmó la dirección y luego decidió dirigirse al sur. ¿Por qué al sur? Porque el coche venía del norte. A juzgar por los daños en el vehículo y el barro en los neumáticos, perdió el control y volcó mientras circulaba a gran velocidad. Cualquier cosa que pudiera provocar que un coche perdiera el control significaba que probablemente el norte no era seguro. No quería volver a encontrarse con eso. Al menos no hoy. Selwyn se echó la mochila al hombro, agarró su varita mágica y comenzó a caminar hacia el sur. Sostenía la varita en su mano derecha, con la punta hacia abajo, listo para alzarla en cualquier momento. Sus dedos aún temblaban, pero un poco menos que antes. El bosque era más grande de lo que había imaginado. Tras caminar durante aproximadamente una hora, el paisaje a su alrededor apenas había cambiado. Los mismos árboles, los mismos arbustos, el mismo suelo fangoso. Sus botas crujían sobre las hojas caídas, un sonido inusualmente fuerte en el silencioso bosque. Con cada paso, sentía que algo lo observaba. Se percató de algo extraño. No había animales en el bosque. Ni ardillas, ni conejos, ni siquiera pájaros. Pasó junto a varios árboles con nidos, pero los nidos estaban vacíos. Algunos incluso estaban destruidos, con ramas esparcidas por el suelo como si algo los hubiera arrancado bruscamente. Esto le recordó algo que Hagrid había mencionado en la clase de cuidado de criaturas mágicas durante su primer año. Cuando aparece el depredador alfa de una zona, todos los animales más pequeños huyen. Pueden oler el rastro del depredador, percibir el peligro y, entonces, se marchan sin mirar atrás. Depredador alfa. Esas cosas feas. Selwyn aceleró el paso. Tras caminar durante otra media hora aproximadamente, oyó un zumbido mecánico y rítmico. Era el sonido de un motor. Un motor de coche. Su ritmo cardíaco se aceleró e instintivamente apretó con más fuerza la varita. Se dirigió hacia el sonido. Se abrió paso a través de una maleza particularmente densa. Las espinas le desgarraron la manga, dejándole varias marcas rojas superficiales en el brazo que le producían un fuerte escozor. Vio la autopista. Una carretera ancha, pavimentada con asfalto. 4 carriles, con una mediana y barandillas a ambos lados. Pero esta carretera era diferente de las carreteras mugles que recordaba. Estaba abandonado. La calle estaba llena de coches. No estaban aparcados de forma ordenada, sino de manera caótica y desorganizada, como si todos hubieran intentado huir de algo al mismo tiempo. Algunos coches habían chocado entre sí, con los capós abollados y los parachoques tirados en el suelo. Otros habían volcado en cunetas al borde de la carretera, con las ruedas en el aire como escarabajos boca arriba. Algunas puertas de los coches estaban abiertas y los interiores vacíos, salvo por unas manchas de color marrón oscuro que persistían en los asientos. Selwyn estaba de pie al borde de la carretera, observando la escena que se extendía ante él. El viento traía un hedor pútrido a pescado, idéntico al olor que emanaba de las puertas abiertas de aquellos coches. Caminó un rato por el borde de la carretera, recorriendo con la mirada los vehículos abandonados. Algunos coches tenían eslóganes en las ventanillas. Las letras se habían desvanecido por la lluvia y el sol, pero algunas palabras aún eran legibles. Dios nos salve. No se acerque. Hay una infección en el interior. A Atlanta CDC Esperanza. CDC. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Selwyn había oído estas siglas en la clase de estudios mugles. Era una agencia del gobierno estadounidense que se ocupaba de las enfermedades infecciosas y los incidentes de salud pública. Su mirada se posó en una pequeña furgoneta. En un lateral lucía el logotipo de una cadena de televisión local, y la puerta trasera estaba abierta de par en par. El equipo del interior estaba hecho un desastre. Cámaras, cables y aparatos de iluminación esparcidos por todas partes, algunos aplastados, y las carcasas de plástico hechas pedazos. La luz indicadora roja de una de las cámaras seguía parpadeando, débilmente, obstinadamente, como un ojo que se niega a cerrarse. Dudó un momento, luego subió a la furgoneta y le dio la vuelta a la cámara. La pantalla se iluminó con el mensaje.
Batería baja. Pulsó el botón de reproducción. Las imágenes temblaban violentamente, como si alguien estuviera corriendo. Al fondo se veía una autopista, precisamente aquella sobre la que él estaba parado. Los coches se alineaban a los lados de la carretera. La gente gritaba y corría. La lente se movía bruscamente, haciendo que todo se viera borroso. Entonces la imagen se estabilizó por un instante. En la pantalla apareció el rostro de una mujer, de unos 30 años, rubia, con la cara cubierta de sudor y mugre. Habló mirando a la cámara, con la voz apresurada y entrecortada, pero articulando cada palabra con claridad, como si estuviera dando su último reportaje. Esto es la I-85, a 30 kilómetros al norte de Atlanta. Nosotros, no sabemos qué está pasando. Esta gente, estos, no son humanos. Les muerden, y después de ser mordidos, se transforman en, no sé cómo describirlo, se levantan, caminan, atacan. Su voz se cortó bruscamente. La cámara se movió hacia un lado. Una mujer entró corriendo en el encuadre desde la izquierda, con la boca abierta, gritando algo, pero su voz quedó ahogada por los gritos. Entonces la cámara cayó al suelo, con el objetivo apuntando hacia arriba, capturando una franja de cielo gris y nublado. Los gritos continuaron durante unos segundos. Luego se transformaron en otro sonido. Un sonido húmedo y violento de masticación. La imagen se congeló. El código de tiempo en la pantalla seguía avanzando, pero la imagen permanecía estática. Selwyn apagó la cámara. Se sentó en la parte trasera de la furgoneta, con las piernas colgando fuera de la puerta, mirando la carretera abandonada que tenía delante. Cientos, miles de coches abandonados, como un río de acero, congelados en esta carretera. Algunas puertas tenían manchas de sangre seca, marrón, que se filtraba por las juntas, dejando vetas a lo largo de las puertas. Algunos coches tenían las ruedas desinfladas y sus carrocerías estaban ladeadas como gigantes arrodillados. Este lugar estaba abandonado. No por días, sino por semanas, incluso meses. Necesitaba reevaluar su situación. Probablemente había llegado al lugar de un desastre mundial a gran escala que había provocado el colapso de la civilización. Esas cosas muerden a la gente, y los mordidos se convierten en uno de ellos. Por eso había tantos coches abandonados en la autopista. Todos huían, pero nadie sabía a dónde. 4. Capítulo 4. Supervivientes. Selwyn saltó del camión y continuó caminando hacia el sur. El estado de la carretera empeoraba a medida que avanzaba hacia el sur. El tráfico se volvía más denso y los atascos, más completos. Algunos tramos de la carretera estaban completamente bloqueados por vehículos accidentados, lo que le obligó a desviarse hacia el césped que bordeaba la carretera. Había más rastros en el césped. Huellas, profundas y superficiales, algunas descalzas, otras con zapatos, entrelazadas como si una multitud hubiera pasado corriendo presa del pánico. También había marcas de arrastre, largas vetas, la tierra raspada formando surcos, como si algo hubiera sido arrastrado. Al pasar junto a un camión volcado, notó unas palabras pintadas con aerosol en su costado. La letra era enérgica, la pintura goteaba sobre el metal, como si estuviera escrita con desesperación. Si alguien ve este mensaje, diríjase a Atlanta. El ejército ha establecido una zona segura allí. Todavía hay esperanza. NF Zona Segura. Militares. Esperanza. Estas palabras hicieron que el corazón de Selwyn latiera un poco más rápido. Se quedó mirando la frase durante unos segundos y luego siguió caminando. No sabía dónde estaría ahora la persona que la había escrito. Quizás en Atlanta, quizás en la carretera, quizás ya se hubiera convertido en una de esas cosas. Tras caminar durante aproximadamente otra hora, descubrió más señales. Señales de que había gente viva. Una tienda de campaña vacía, instalada en un claro junto a la carretera. La tienda era verde, de estilo militar, pero ya tenía varios agujeros. El viento silbaba a través de los agujeros, haciendo que la lona se inflara y desinflara. Dentro había un saco de dormir y una mochila, con las cremalleras abiertas, dejando ver su contenido. Unas cuantas prendas de ropa, una cantimplora vacía, un paquete de galletas abierto. La solapa de la tienda estaba rasgada, desgarrada desde dentro, como si alguien hubiera sido sacado a rastras estando dentro. Junto a la tienda de campaña yacían los restos de una hoguera. Las cenizas aún estaban calientes, desprendiendo un calor tenue que se podía sentir al tocar el dorso de la mano. Alguien había encendido un fuego allí hacía apenas unas horas. Una lata de comida, abierta hacía poco, una lata de frijoles, vacía sobre una roca. Los bordes aún estaban pegajosos con la salsa sin secar, que brillaba bajo la luz del sol.
Había alguien cerca. Muy cerca. Selwyn se detuvo, se agachó detrás de un coche y observó a su alrededor. La carretera hacía una curva. En la curva, había un espacio abierto con una gasolinera en el centro. La gasolinera estaba abandonada. Las luces del letrero estaban rotas, la estructura metálica oxidada y crujía con el viento. Pero la tienda de conveniencia de la gasolinera parecía relativamente intacta. Las ventanas estaban tapiadas con tablones. Los clavos de los tablones aún eran nuevos, de un brillante color plateado. La puerta estaba bloqueada desde el interior. Detrás de ella se veían sacos de arena y barriles metálicos apilados. Había alguien dentro. Quizás el dueño de la tienda de campaña. Dudó un momento, preguntándose si debía acercarse. Necesitaba contactar con los vivos. Necesitaba saber qué había pasado, dónde estaba la zona segura, cómo sobrevivir. Pero puede que la gente de este mundo no sea muy amigable con los extraños. Podrían ver a un niño caminando solo por la carretera como una carga, robarle la mochila, quitarle la comida y el agua, y abandonarlo en la carretera. O incluso algo peor. Al final, la curiosidad y la necesidad de información vencieron a la cautela. Decidió acercarse para echar un vistazo, pero manteniendo la distancia, observando primero. Selwyn, agachado, se acercaba lentamente a la gasolinera junto a la barandilla de la carretera. Caminaba con sigilo, pisando siempre la hierba, no la grava. Esto era algo que había aprendido de Hagrid en el bosque prohibido. Nunca caminar sobre superficies que hagan ruido. Usaba cada vehículo abandonado como cobertura, moviéndose rápidamente de uno a otro, deteniéndose después de cada movimiento y aguzando el oído para detectar cualquier sonido. Cuando se encontraba a unos 50 pasos de la gasolinera, se escondió detrás de una furgoneta volcada y se detuvo. Escuchó voces. Voces humanas vivas, susurradas, tensas, con un ritmo apresurado. Se asomó, mirando desde debajo del chasis de la furgoneta. 2 hombres estaban de pie en la puerta de la tienda de conveniencia. Uno alto, otro bajo. El alto vestía ropa de camuflaje y portaba un rifle, haciendo guardia. Sus ojos escudriñaban constantemente el entorno, cambiando de dirección cada pocos segundos, como si buscara algo. Su dedo descansaba sobre el guardamonte, listo para levantar el arma en cualquier momento. El bajito estaba agachado junto a la puerta, con una palanca en la mano, intentando abrir una ventana tapiada con tablones. Tenía la frente empapada en sudor y la camiseta completamente mojada por la espalda. La palanca estaba encajada entre un tablón y el marco de la ventana. Presionó con fuerza. El tablón crujió y las virutas de madera cayeron. «Date prisa», dijo el alto con voz tensa. «Esta zona no es segura. Ayer alguien oyó disparos en un tramo a 5 kilómetros de aquí». Te oí, te oí». «Lo has dicho 100 veces», respondió el bajito sin levantar la vista, reforzando sus palabras. «Pero las provisiones de esta estación podrían durarnos 2 semanas. 2 semanas. Piénsalo. 2 semanas sin tener que buscar comida. La vida es más importante que la comida. Sin comida, tampoco hay vida». La tabla se partió con un crujido seco. El bajito se tambaleó, a punto de caerse, y la palanca casi se le resbaló de las manos. Arrojó la tabla rota a un lado y se secó el sudor de la frente. Apoyó la cara contra el cristal para mirar dentro, y luego se echó hacia atrás bruscamente. «Joder, hay alguien ahí dentro». El alto levantó inmediatamente su rifle, apuntando a la ventana. «¿Vivo o muerto?» «Muertos», dijo el bajito, inclinándose para mirar de nuevo, con la nariz casi tocando el cristal. «No se mueven. Parece que llevan muertos mucho tiempo. Entonces ignóralo. Abre la ventana, coge los suministros y vámonos». El más bajito usó la palanca para romper el pestillo de la ventana. El sonido del pestillo metálico al abrirse resultó especialmente estridente en medio del silencio. Empujó la ventanilla hacia arriba. Una oleada de hedor putrefacto salió del exterior. Fuerte, penetrante, nauseabundo, como carne podrida mezclada con basura fermentada. Incluso Selwyn, escondido detrás de la furgoneta, podía olerlo. El olor le invadió las fosas nasales, se le pegó a la garganta y le revolvió el estómago. El más bajito se tapó la nariz, primero asomó la cabeza para mirar dentro y luego se metió a trompicones. Se oían ruidos de personas revolviendo desde el interior. Se oían cajas de cartón abriéndose, latas tintineando y las maldiciones bajas y murmuradas del hombre bajito. El hombre alto montaba guardia afuera, rifle en mano, escudriñando continuamente la zona con la mirada. Selwyn se escondió detrás de la furgoneta, inmóvil. Con la mano en el bolsillo, apretaba con fuerza su varita mágica, con los nudillos blancos.
Su respiración era superficial, lenta, haciendo todo lo posible por no emitir ningún sonido. Tenía que decidir, salir o permanecer escondido. Entonces oyó otro sonido. No provenía de la gasolinera, sino del otro lado de la autopista. Voces. Muchas voces. Y pasos. No los pasos arrastrados y empapados de los caminantes, sino los pasos apresurados y presas del pánico de los vivos. Selwyn echó la cabeza hacia atrás y miró desde el otro lado de la furgoneta. 3 personas. 2 hombres y una mujer. Todos vestían algún tipo de uniforme, ropa de seguridad o de una empresa de seguridad privada. Estaba cubierta de barro y sangre, rasgada en algunos lugares, dejando ver las camisas que llevaban debajo. Una persona estaba arrodillada ante ellos. Tenía las manos atadas a la espalda y la boca tapada con cinta adhesiva. Luchaba desesperadamente, su cuerpo se retorcía, emitiendo sonidos ahogados, con los ojos desorbitados por el terror. Uno de los hombres sostenía una pistola, apuntando a la cabeza del hombre arrodillado. «Es mi hermano», gritó la mujer con voz ronca y ya quebrada. «Es mi hermano, no puedes, ya no es tu hermano», dijo el hombre armado, con una voz terriblemente tranquila, como si afirmara un hecho de lo más común. «Míralo. Lo han mordido. Ya sabes cómo funcionan las cosas. No le mordieron. Solo está herido. Tiene marcas de mordeduras en la mano. Todos las vimos. Podría haber sido otra cosa, en este mundo no hay algo más», dijo otro hombre, con voz más joven pero igualmente tranquila, incluso teñida de resignación cansada. «Usted lo sabe mejor que yo. ¿Cuántas veces ha sucedido esto ya?» Las lágrimas corrían por el rostro de la mujer. Se agachó, intentando tocar el rostro del hombre arrodillado, con los dedos temblorosos, y se retiró justo antes de alcanzarlo. El otro hombre la agarró del hombro. «No lo toques. Su temperatura corporal ya está bajando. En unas horas, o quizás antes, se transformará». El hombre arrodillado emitía sonidos más fuertes y sordos, forcejeando con mayor violencia. El terror en sus ojos se transformó en desesperación. Una desesperación pura, primigenia, animalística. El hombre con la pistola apretó el gatillo. El disparo resonó en la carretera abandonada, retumbando en los oídos de Selwyn. El hombre arrodillado se desplomó al suelo, su cuerpo se estremeció 2 veces y luego quedó inmóvil. La sangre brotaba de su cabeza, formando un pequeño charco de color rojo oscuro sobre el asfalto, que se extendía lentamente y se filtraba por las grietas de la carretera. La mujer gritó y luego se tapó la boca. El otro hombre la sujetó, presionando su rostro contra su hombro para que no viera. El pistolero enfundó su arma, se agachó para examinar la arteria carótida del hombre arrodillado. Negó con la cabeza, se puso de pie, con la misma expresión. «Vámonos», dijo. «El disparo los atraerá hasta aquí. Tenemos que volver al vehículo antes de que oscurezca». Los 3 se alejaron a toda prisa, subieron a una camioneta estacionada cerca y encendieron el motor. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento y luego desaparecieron por la carretera. Selwyn estaba de pie detrás de la furgoneta, mirando el cadáver. La sangre seguía fluyendo. El cuerpo yacía inmóvil. El viento soplaba del norte, trayendo consigo el hedor a descomposición y débiles gemidos lejanos. De repente sintió mucho frío. Su bata empapada y su camiseta extra grande no eran rival para el frío de noviembre, pero no se trataba de un frío puramente físico. Sentía un escalofrío que le recorría los huesos, como si le hubieran vertido un balde de agua helada por la columna. Ya había visto la muerte antes. En Hogwarts, la muerte era un concepto de los libros, un número en la clase de historia, nombres leídos con tono monótono por el profesor Binns durante la clase de historia de la magia. Jamás había visto morir a una persona delante de él. Se inclinó, se agachó junto a un coche y tuvo arcadas varias veces. Tenía el estómago vacío, salvo por esas 3 galletas blandas, así que solo tenía arcadas secas. Retorció hasta que le salieron lágrimas, hasta que le dio un calambre en el estómago, hasta que todo su cuerpo se acurrucó. Le tomó 5 minutos calmarse. Luego se levantó y continuó caminando hacia el sur, hacia Atlanta. Metió la mano en el bolsillo y palpó las pocas piedras. Todavía estaban calientes. Eran algo que su padre le había dejado. No sabía qué podían hacer, pero su presencia le hacía sentir que no estaba completamente solo. 5. Capítulo 5. La oscuridad cayó más rápido de lo que Selwyn había previsto. Había caminado por la carretera durante aproximadamente 1 hora más, y el sol ya se había puesto por completo bajo el horizonte.
El cielo en el oeste pasó de un color rojo anaranjado a un púrpura intenso, luego a un azul grisáceo, hasta convertirse finalmente en una oscuridad espesa, casi tangible. No había farolas, ni luces de coches, ni ninguna fuente de luz artificial. Solo unas pocas estrellas dispersas colgaban tenues en el cielo, sin iluminar nada. Avanzó a tientas en la oscuridad, tanteando el suelo con el pie antes de cada paso, temeroso de pisar algo que no debía. Los vehículos a ambos lados de la autopista se habían convertido en borrosas sombras negras en la oscuridad, como gigantes agazapados listos para abalanzarse en cualquier momento. Soplaba un viento del norte, trayendo consigo un olor pútrido y débiles gemidos lejanos. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. No a la intemperie. Esas cosas salían de noche. Tampoco podía encontrar cualquier coche donde quedarse, porque la mayoría de las puertas estaban abiertas o no cerraban bien. Necesitaba un lugar con paredes, una puerta y una cerradura. Entonces vio la autocaravana. Estaba estacionado junto a un gran camión con remolque, casi oculto, así que no lo vio hasta que se acercó. La carrocería era blanca con franjas marrones, y en un lateral llevaba el nombre de una empresa escrito en letra cursiva. La puerta estaba cerrada, las ventanas cerradas, las cortinas entreabiertas. Parecía mucho más seguro que los sedanes con las puertas abiertas y los camiones volcados que lo rodeaban. Selwyn rodeó la autocaravana, revisando todas las puertas y ventanas. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas, excepto una que estaba ligeramente entreabierta. El pestillo de aquella ventana estaba roto, no cerraba bien y se abría con el viento. Era lo suficientemente pequeño como para colarse por la rendija. Primero, se pegó a la ventana y escuchó. No se oía nada desde dentro. Ni pasos, ni respiración, ni ninguno de esos gemidos húmedos y gorgoteos. Empujó la ventana para abrirla, se metió dentro, aterrizando suavemente sobre las puntas de los pies antes de bajar lentamente los talones. A Grid le había enseñado que si aterrizas sobre las puntas de los pies, el sonido es mucho más bajo. No había nadie dentro. Ninguna de esas cosas tampoco. Se quedó de pie en el suelo de la autocaravana, esperando unos 12 segundos a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad del interior. A medida que su visión se adaptaba lentamente, pudo distinguir la distribución general. Una cama estrecha estaba arrimada a un lado, cubierta con una manta de lana apelmazada. Enfrente había un pequeño armario con la puerta cerrada. En una esquina había una pequeña estufa de gas. Había visto de ese tipo en la clase de estudios muggles. Sobre la encimera, junto a la estufa, había una olla de hierro y algunos cuencos, todos cubiertos por una fina capa de polvo. Tomó una decisión. Se quedaría aquí esta noche. Corrió todas las cortinas hasta que no entrara luz desde el exterior. Luego, usó un palillo chino que encontró en el armario para calzar la ventana que no cerraba bien, impidiendo que se abriera con el viento. Selwyn se sentó en la estrecha cama, dejando su mochila a un lado. El colchón era de espuma, ya hundido, lo que hacía que se sintiera como estar sentado en un hoyo, pero era 10.000 veces mejor que el suelo fangoso. Sacó la varita mágica de su bolsillo, sujetándola en la palma de la mano, sin soltarla jamás. Pasó 10 minutos lanzando varios hechizos de reparo sucesivamente, realizando reparaciones sencillas en algunos puntos dañados de la autocaravana. Selwyn abrió el armario. Dentro había algunas latas y botellas de agua. Las etiquetas de las latas estaban borrosas y el contenido era ilegible. Eligió la que parecía más normal. Una lata redonda, sin abolladuras ni óxido en los bordes, y la abrió a la fuerza con su daga. Era un guiso. Judías verdes, zanahorias, algunos trozos de carne no identificada, todo bañado en una salsa espesa. Lo olió. No tenía ningún olor extraño. Luego cogió un trozo con los dedos y se lo llevó a la boca. El sabor era horrible. La salsa estaba salada como el infierno. Parecía hecha de sal y harina. La carne era gomosa y las judías duras como piedrecitas. Aún así, se terminó la lata entera y luego bebió media botella de agua. El agua estaba tibia, con un sabor a plástico, pero al entrar en su estómago, sintió que sus entrañas se lo agradecían. Después de comer, se apoyó en el cojín del cabecero y sacó el cuaderno de su padre de la mochila. Quería continuar donde lo había dejado el día anterior, pero la habitación estaba demasiado oscura. Las cortinas bloqueaban toda la luz exterior. No podía ver ni su propia mano delante de la cara. Dudó un momento y luego sacó la varita mágica de su bolsillo. Lumos. La punta de la varita se iluminó. Una luz verde fluorescente, no muy brillante, pero suficiente para ver las palabras en la página en la oscuridad.
Colocó la varita entre la oreja y el hombro, dejando que la luz incidiera directamente sobre la página del cuaderno. Era la primera vez que hojeaba seriamente este cuaderno. La letra de Elijah Black era pulcra en las primeras páginas, pero se fue volviendo cada vez más ilegible a medida que avanzaba. Algunas páginas contenían una sola frase, otras estaban muy editadas, algunas presentaban símbolos y diagramas extraños. Pasó al primer capítulo, titulado Observaciones sobre el consumo y la recuperación de la magia. En distintos entornos, el ritmo de consumo y recuperación de magia varía. Hogwarts tiene la concentración mágica ideal, pero en la naturaleza, sobre todo lejos de los lugares de reunión mágica, la recuperación es mucho más lenta. Mi consejo: nunca agotes tu magia a menos que sea absolutamente necesario. Reserva siempre al menos un tercio para emergencias. Selwyn leyó este pasaje 2 veces. Recordó la sensación de agotamiento que sintió después de usar la maldición explosiva ese día. Las manos le temblaban demasiado para sostener la varita, las piernas le flaqueaban para mantenerse en pie y sentía el cerebro lleno de algodón. Ese era el síntoma del agotamiento mágico. Necesitaba aprender a ser frugal. Siguió hojeando el cuaderno. Contenía mucho que no entendía. Teorías sobre hechizos avanzados, técnicas para preparar pociones, principios básicos de alquimia. Pero se dio cuenta de que al final de cada capítulo, su padre escribía un breve resumen, condensando la idea principal en un lenguaje sencillo. Esto le hizo sentir que ese cuaderno había sido escrito específicamente para él. Pasó el cuaderno por la mitad. En la parte superior de una página estaba escrito: si me voy antes que tú. El dedo de Selwyn se detuvo en esa línea. Selwyn, no sé qué edad tendrás cuando leas esto. Quizás nunca la tengas. Pero si algún día realmente lo necesitas, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no necesitas convertirte en un gran mago. Solo necesitas sobrevivir. En segundo lugar, no confíes en nadie que te diga que la magia es omnipotente. La magia no es omnipotente. En este mundo, y quizás en cualquier mundo, la fuerza más poderosa no es la magia. En tercer lugar, tu varita es tu compañera más importante. Protégela. Si se rompe, aún puedes usar magia sin varita, pero eso requiere más de una década de práctica. A tu edad, tu varita es tu vida. En cuarto lugar, esas piedras que te dejé se llaman cristales mágicos. Son la forma solidificada de magia condensada, extremadamente raras y preciosas. Cuando tu magia se agote, toma un cristal mágico. Te ayudará a recuperarla. Pero cada cristal solo se puede usar unas pocas veces antes de convertirse en una piedra común. No los desperdicies. Quinto, y lo más importante, sobrevivir. Pase lo que pase, sobrevivir. Selwyn cerró el cuaderno y lo colocó sobre su pecho. No lloró. Simplemente se apoyó en el cojín, cerró los ojos y dejó que las palabras de su padre se asentaran lentamente en su mente. Esas palabras le sonaban como si su padre le hablara, una voz suave, distante, pero cada palabra clara. Al cabo de un rato, guardó el cuaderno, cogió su varita y susurró: Nox. La luz en la punta de la varita se apagó. La habitación volvió a sumirse en la oscuridad. Tras un instante, guardó el cuaderno y comenzó su rutina diaria: la meditación. Cierra los ojos, vacía tu mente, deja que tu percepción se sumerja en el espacio mental. Una niebla gris, más espesa de lo que recordaba, como si algo se agitara en su interior. Intentó percibir el flujo de magia a su alrededor. Al principio, no sintió nada. Entonces, poco a poco, empezó a sentir algo. La magia sí existía. Débil, pero presente. Como el agua que queda en el fondo de un lecho de río seco. No mucho, pero suficiente. Se concentró en su respiración, utilizando el método de respiración profunda que le habían enseñado en las notas de su padre para absorber la tenue magia del aire. No respiraba con los pulmones, sino que respiraba con magia, imaginando que la magia era atraída del aire circundante hacia su cuerpo como si fuera aire, girando una vez en su pecho y luego extendiéndose a sus extremidades. Al principio, no sintió nada. La magia en este mundo era demasiado tenue, como buscar agua en el desierto. Pero no se rindió. Lo intentó una y otra vez. Entonces oyó un sonido. Un paso húmedo y arrastrado, proveniente del exterior de la autocaravana. Selwyn se incorporó de inmediato, agarrando su varita con fuerza. Contuvo la respiración, escuchando sin moverse. Otro golpe seco. Esta vez más cerca, como si hubiera sido justo al lado de la puerta. Luego, pasos. 1, 2, al menos 3.
Estaban merodeando fuera de la autocaravana, pasos a veces distantes, a veces cercanos, a veces superpuestos, a veces separados. Podía oír los sonidos que hacían. Gemidos sordos brotaron de lo más profundo de sus gargantas, como si alguien estuviera serrando lentamente un hueso con una sierra oxidada. Uno de ellos se detuvo junto a la ventana. Selwyn podía ver su sombra. La cortina ocultaba la forma específica, pero su sombra caía sobre la tela, borrosa, enorme, deforme. Su cabeza estaba ladeada, como si escuchara. Su mano rozó la ventana, produciendo un chirrido estridente. El sonido de las uñas contra el cristal le taladró los oídos, erizándole el vello del cuerpo. La mano de Selwyn temblaba. Se mordió la lengua, usando el dolor para mantener la calma. Rápidamente hizo los cálculos mentales. La puerta de la autocaravana estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas, la carrocería era de metal. Esas cosas no deberían poder entrar. Pero la puerta era una puerta de autocaravana común y corriente, no de hierro. Si fueran suficientes y empujaran con la fuerza suficiente, tal vez podrían derribarla. Necesitaba un plan. Si entraban, no podría usar la maldición explosiva. El poder era demasiado grande y, en un espacio tan reducido, tampoco sobreviviría. Podía usar el encantamiento separador, cortarles la garganta, la cabeza. O usar incendio, quemarles la cara a quemarropa. Repasó mentalmente esos hechizos. Los pasos en el exterior continuaron durante media hora. A veces se desvanecían, y él pensaba que se habían marchado, pero volvían minutos después, como si, al no haber otros objetivos en la zona, simplemente se quedaran cerca. Finalmente, los pasos se fueron desvaneciendo poco a poco y los gemidos desaparecieron. Selwyn esperó una hora entera, confirmando que no había más movimiento, antes de aflojar lentamente el agarre de la varita. Tenía los dedos tan rígidos que no podía estirarlos. Tuvo que usar la otra mano para abrirlos uno por uno. Tenía la palma de la mano sudorosa. El mango de la varita estaba húmedo, con la huella completa de su mano. Se apoyó en el cojín y cerró los ojos. No se atrevía a dormir. Pero estaba demasiado cansado. Su conciencia se sentía como una esponja empapada, pesada y hundiéndose. Su cerebro luchaba desesperadamente contra el sueño, no podía dormir, esas cosas seguían afuera, pero su cuerpo ya no le obedecía. Sentía los párpados pesados como el plomo, imposibles de mantener abiertos. Al borde de la consciencia, sintió que veía algo. ¿Un sueño? ¿O una alucinación? Esta escena me resultaba muy familiar. Gris, borroso, como mirar a través del agua. Pero pudo distinguir algunos contornos. Muros de piedra. Ventanas arqueadas. Velas. Una mesa muy larga. El gran comedor de Hogwarts. Vio la comida sobre las largas mesas. Pollo asado, bistec, pudín de Yorkshire, caramelos de menta. Vio a los estudiantes sentados detrás de las 4 largas mesas, con sus túnicas escolares brillando negras a la luz de las velas. Vio la barba plateada de Dumbledore reluciendo a la luz de las velas en la mesa de los profesores. Entonces oyó sonidos. Fragmentos, como la estática intermitente de una radio mal sintonizada. Desaparecido, Ministerio de Magia, búsqueda, entonces la imagen se hizo añicos, como un espejo que se cae al suelo, rompiéndose en innumerables pedazos, cada uno mostrando una escena diferente. La torre de astronomía, el campo de Quidditch, el bosque prohibido, el lago negro. Luego todo desapareció. Los ojos de Selwyn se abrieron de golpe. La habitación estaba completamente a oscuras. Nada. Jadeaba en busca de aire, con el corazón latiéndole con fuerza como si intentara salirse de su pecho. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? ¿Una alucinación producto del agotamiento extremo? ¿O algo real? Él no sabía qué era. Pero sabía una cosa. Había visto Hogwarts. Ya fuera un sueño, una alucinación o cualquier otra cosa, él lo había visto. Se apoyó en el cojín, sujetando la varita con la palma de la mano. Esta vez, no volvió a cerrar los ojos. 6. Capítulo 6. Dos extraños. Selwyn se despertó con la luz del sol. Las cortinas no estaban bien cerradas, y un rayo de luz dorada se coló por la rendija, iluminando directamente su rostro. Entrecerró los ojos, se cubrió con la mano y tardó varios segundos en recordar dónde estaba. No sabía cuándo se había quedado dormido. Solo recordaba mirar por la ventana, escuchar los sonidos del exterior, y luego no recordaba nada más. Su cuerpo estaba apoyado contra un cojín, inclinado hacia un lado. Tenía el cuello rígido e inmóvil. El más mínimo movimiento le provocaba una mueca de dolor. La varita mágica seguía apretada en su mano, con los dedos ya rígidos.
Los abrió uno por uno para aflojar las articulaciones. Las huellas dactilares en su tobillo seguían allí, de un color más intenso que el de ayer, tornándose de un púrpura oscuro con un anillo de leves hematomas amarillentos a su alrededor. Movió los dedos de los pies. No le dolían. No había señales de infección en la herida, lo cual era un pequeño alivio. Se incorporó en la cama y descorrió una esquina de la cortina para mirar hacia afuera. La luz del sol era agradable. El sol de noviembre no era muy fuerte a esta latitud, pero sí lo suficientemente brillante como para iluminar con claridad la carretera abandonada. Los vehículos abandonados parecían aún más deteriorados bajo la luz del sol. Óxido, grietas, cristales rotos. Cada detalle quedó al descubierto. Pero él no vio esas cosas. Ni uno solo. Quizás se escondieron durante el día. Quizás simplemente se alejaron a otro lugar. Cualquiera que fuera la razón, el día era mucho más seguro que la noche. Lo tenía muy presente. Selwyn sacó la botella de agua mineral de su mochila, desenroscó el tapón y vertió un poco en la palma de su mano. Solo un poquito, lo suficiente para humedecerse los dedos. Con los dedos mojados, se limpió las comisuras de los ojos y la boca, frotando para quitarse el barro seco y las manchas de sudor. Luego vertió un poco de agua en la esquina de una toalla y se secó la cara y el cuello. Retuvo el agua restante en la boca, se enjuagó y la escupió al suelo fuera del vehículo. Cerró bien el tapón y lo guardó en su mochila. Quedaba poca agua y no podía desperdiciarla. Hasta que encontrara la siguiente fuente de agua potable, tenía que ahorrar hasta la última gota. Revisó los armarios de la autocaravana y encontró algunos objetos útiles. Un martillo, que podía usar para romper cosas, aunque tenía magia, la magia no podía resolver todos los problemas. Un rollo de cinta adhesiva, una linterna, la batería aún funcionaba, y un cortavientos para niños. La chaqueta cortavientos era azul con un pingüino de dibujos animados estampado. Para un niño de 11 años, era un poco infantil, pero era mucho mejor que la bata empapada y la camiseta demasiado grande que llevaba puesta. Se puso la chaqueta cortavientos y guardó su varita mágica en el bolsillo interior, que tenía un compartimento diseñado para un teléfono móvil. Era perfecto para la varita. También guardó dentro la pequeña bolsa de tela con cristales mágicos, manteniéndola cerca de su cuerpo. Dobló su túnica de la escuela Hogwarts y también la metió en su mochila. Selwyn salió de la autocaravana y continuó caminando hacia el sur. El estado de la carretera empeoraba. Cuanto más al sur avanzaba, mayor era la densidad de vehículos y más congestionada estaba. Algunos tramos estaban completamente bloqueados por vehículos accidentados, lo que le obligó a desviarse por el césped al costado de la carretera. En el césped había más rastros, huellas, manchas de sangre y marcas de arrastre. En algunos lugares, algo había removido el suelo, arrancando la hierba y dejando al descubierto la tierra. Al pasar junto a un camión volcado, notó unas palabras escritas con pintura en aerosol sobre la carrocería del vehículo. La letra era enérgica y la pintura goteaba sobre el metal, como si hubiera sido escrita con desesperación. Si alguien ve este mensaje, por favor, diríjase a Atlanta. El ejército ha establecido una zona segura allí. Todavía hay esperanza. NF Zona Segura. Militares. Esperanza. Estas palabras hicieron que el corazón de Selwyn latiera un poco más rápido. Aceleró el paso. Tras caminar durante aproximadamente una hora, de repente vio aquel coche. Un SUV verde oscuro, estacionado a unos 400 metros más adelante en la carretera. No circulaba por la calzada, sino que estaba estacionado en ángulo sobre el césped a un lado. Reconoció ese coche. Era el coche de las dos personas que estaban ayer en la gasolinera. Se había escondido detrás de una furgoneta, observándolos desde lejos mientras forzaban una ventanilla y entraban en la tienda. No había salido ni había hablado con ellos. Los había observado durante un buen rato, viendo cómo el más bajo trepaba por la ventana mientras el alto vigilaba desde fuera, y luego salieron cargando una bolsa llena de cosas, se subieron al coche y se marcharon hacia el sur. Este coche estaba aparcado aquí. Selwyn se agachó, escondiéndose tras una camioneta abandonada, y observó desde la distancia. No había nadie junto al todoterreno. Esperó un buen rato, casi 20 minutos, antes de ver a las dos personas que se acercaban desde el otro lado de la carretera. El bajito llevaba una bolsa, y el alto sostenía un rifle, mirando a su alrededor. Sus ropas tenían manchas frescas de barro, como si acabaran de buscar algo en el bosque. Selwyn esperó a que se hubieran marchado antes de salir de detrás de la camioneta y continuar su camino. Pensó para sí mismo, ellos también se dirigen al sur. Quizás sepan dónde hay un lugar seguro.
Ayer, había oído vagamente al bajito mencionar una granja. Tal vez podría seguir su dirección. Por suerte, solo había una carretera por aquí. Si su coche volvía a tener problemas, o si se detenían a buscar algo, tal vez podría encontrarse con ellos de nuevo. Tras caminar durante otras 2 horas aproximadamente, el sol ya había pasado su punto más alto y comenzaba a desplazarse hacia el oeste. A Selwyn le empezaron a doler las piernas y la herida de la rodilla le palpitaba de dolor. Encontró un autobús volcado, se sentó en la zona de sombra, bebió un poco de agua y se comió media galleta. Luego se puso de pie y siguió caminando. La carretera giraba bruscamente en ese punto, serpenteando alrededor de una pequeña colina. Cuando Selwyn dobló la curva, se quedó paralizado. Ese SUV verde oscuro estaba estacionado al costado de la carretera. No circulaba por la carretera, sino que estaba aparcado en la hierba a un lado, con la parte delantera del coche orientada hacia una pequeña gasolinera, pero esta vez, el coche no tenía buen aspecto. Estaba estacionado en ángulo, con las ruedas delanteras atascadas en la tierra blanda al costado de la carretera. El capó del coche estaba abierto, como una boca abierta. Selwyn se agachó, ocultándose tras la barandilla al borde de la carretera, y observó desde la distancia. Vio a las 2 personas. La alta estaba de pie frente al coche, con medio cuerpo apoyado bajo el capó, jugueteando con algo. El bajito estaba cerca, con una palanca en la mano y con cara de muy irritado. Pateó el neumático y dijo algo, con la voz demasiado alta. Selwyn apenas oyó unas palabras. Pedazo de chatarra, debería haberlo cambiado hace mucho tiempo. Estaban arreglando el coche. Selwyn se agachó detrás de la barandilla, con la mente acelerada. Debería salir. Puede que la gente de este mundo no sea muy amigable con los extraños. Dudó durante mucho tiempo. Entonces oyó un sonido. No venía de la gasolinera, sino del otro lado de la carretera. Era ese tipo de sonido húmedo y arrastrado de pasos. Caminantes. Selwyn giró la cabeza y miró en dirección al sonido. Al otro extremo de la carretera, a unos 400 metros de distancia, se veían 3 figuras en movimiento. Eran caminantes. Salieron de la curva de la carretera, caminando con pasos lentos hacia la gasolinera. El corazón de Selwyn se hundió hasta lo más profundo. Miró a las 2 personas. Seguían junto al coche. El alto seguía revisando el motor, y el bajo estaba de espaldas a la carretera. No se habían percatado del alboroto que había en este lado. Debería advertirles, pero si hacía algún ruido, los caminantes también lo oirían. Su mano apretaba la varita mágica que guardaba en el bolsillo, y sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, se puso de pie, salió de detrás de la barandilla, corrió una docena de pasos hacia ellos y gritó en voz baja: ¡Hey! Ambos hombres se volvieron hacia él al mismo tiempo. El más alto inmediatamente llevó la mano a la culata de su rifle. Allí, Selwyn señaló en dirección a la carretera: caminantes. 3 de ellos. El alto miró en la dirección que señalaba. Su expresión cambió. Maldijo entre dientes y se volvió hacia el bajo, diciendo: agarra las cosas, vámonos. El bajito también los vio. Apretó con fuerza la palanca, agarró la bolsa que estaba en el suelo y corrió hacia Selwyn. El alto, con su rifle en la mano, lo seguía, con la mirada fija en la dirección de los caminantes. Los 3 se encontraron junto a la barandilla. El más alto se agachó y miró a través del hueco. Los caminantes seguían avanzando, despacio pero con la dirección clara, hacia la gasolinera. Vete, dijo el alto, dirígete al sur. Rápido. Los 3 se agacharon y corrieron hacia el sur junto a la barandilla de seguridad al borde de la carretera. Selwyn iba a la cabeza. Tenía las piernas cortas, pero el cuerpo ligero, y de hecho era más rápido que los adultos mientras se abría paso entre los vehículos abandonados. El bajito iba detrás, y el tintineo de las latas en la bolsa resultaba especialmente estridente en aquel ambiente silencioso. El alto iba al final del grupo, girándose de vez en cuando para comprobar la posición de los demás. Corrieron durante unos 10 minutos, y solo se detuvieron cuando confirmaron que los Walker no los habían alcanzado. Los 3 se inclinaron, jadeando en busca de aire. El bajito tiró la bolsa al suelo y se dejó caer bruscamente sobre un pilar de piedra al borde del camino. Maldita sea, el coche se ha averiado, y ahora tenemos que correr. El alto lo ignoró. Se enderezó y miró a Selwyn. Su mirada recorrió a Selwyn. El estampado de pingüinos en la chaqueta cortavientos, los pantalones deshilachados, las botas cubiertas de barro, la mochila sobre sus hombros, y luego se detuvo en el rostro de Selwyn. ¿Estás sola?, preguntó la más alta. Selwyn asintió. Sí. ¿Cuántos años tiene? 11.
El alto miró al bajo. Este se levantó del pilar de piedra, se acercó y examinó a Selwyn de arriba a abajo. Su expresión cambió de cansancio a algo complejo que Selwyn no pudo descifrar. ¿De dónde vienes?, preguntó el bajito. El norte, dijo Selwyn, por la carretera hacia el norte. ¿Dónde están tus padres? La expresión de Selwyn se ensombreció por un instante. No estábamos juntos cuando nos separamos. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Kirk miró al niño que tenía delante, con muchos pensamientos rondando por su mente. Su primera reacción fue de vigilancia. Un niño que apareciera solo en la carretera podría ser un cebo. Había visto demasiadas cosas así. Alguien ponía a una persona de aspecto inofensivo en la carretera, y cuando una persona bondadosa se detenía, salían los que se escondían en la oscuridad. Pero acababa de ver a este niño correr por su cuenta para advertirles sobre los caminantes. Byte probablemente no haría eso. Byte esperaría a que los Walkers los atacaran, en lugar de ayudarlos a escapar. Entonces vio con claridad el rostro del niño. No era esa mirada de lástima fingida y ensayada. Era puro agotamiento y miedo. Las cuencas de los ojos estaban oscuras, los labios agrietados, los pómulos prominentes y las mejillas hundidas. El cortavientos le quedaba grande. Las mangas le cubrían los dedos y el dobladillo le llegaba hasta las rodillas. Tenía una herida con costra en el pómulo izquierdo, y la pernera del pantalón, a la altura de la rodilla izquierda, tenía un agujero que dejaba ver el vendaje sucio que había debajo. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando solo? ¿2 días? ¿3 días? Kirk hizo los cálculos mentalmente. Caminando desde el norte, había recorrido al menos 20 millas. Un niño de 11 años había caminado 20 millas por una carretera llena de caminantes. Su mirada se posó en los ojos del niño. Era una mirada que Kirk había visto muchas veces, allá por los inicios del apocalipsis, en los rostros de los niños que habían perdido a sus padres. No era el tipo de dolor que lleva a los lamentos, sino algo más profundo. Algo que se había roto y luego se había vuelto a armar. Kirk pensó en su propio hijo. Ese era el hijo que su exesposa había traído al matrimonio, de 6 años, llamado Tyler. Cuando comenzó el apocalipsis, él estaba en la escuela. Kirk fue a recogerlo, pero cuando llegó, la escuela ya estaba abarrotada. Encontró la mochila de Tyler en el estacionamiento. Era azul y tenía impreso el logo de Spider-Man. Tyler no estaba allí. Lo buscó durante días, recorriendo todos los refugios temporales, todas las iglesias, todas las escuelas cercanas. No lo encontró. Ni vivo ni muerto. No sabía si Tyler estaba vivo o muerto. Esta incertidumbre era más tortuosa que el conocimiento. Kirk reprimió esos pensamientos. Habló. ¿Cómo te llamas? Selwyn. Me llamo Kirk, dijo señalando al más bajo, él es Benny. Benny asintió con la cabeza. Estamos buscando una granja, dijo Kirk, hemos oído que hay gente allí, muros, comida. ¿Quieres venir con nosotros? Selwyn se quedó atónito por un momento. No esperaba que la otra parte lo invitara voluntariamente. Pensaba que tendría que rogarles, demostrar su valía y decir muchas cosas para ser aceptado. Él asintió. De acuerdo. Benny miró a Kirk, pero no dijo nada. Se agachó para recoger la bolsa del suelo y la sopesó en su mano. Vámonos. Tenemos que llegar antes de que anochezca. Los tres continuaron caminando hacia el sur por la carretera. Kirk iba delante, con el rifle colgado al hombro. Benny iba detrás, con la palanca apoyada en el hombro y la bolsa colgando de la otra mano, y Selwyn iba en el medio. Caminaba en silencio. Esto no le resultaba difícil. Tras haber pasado mucho tiempo en la biblioteca de Hogwarts, había aprendido naturalmente a no hacer ruido. Se fijó en la forma de caminar de Kirk y Benny, con cada paso aterrizando en la posición con menos probabilidades de hacer ruido, pisando la hierba en lugar de la grava, evitando las ramas secas y las superficies de asfalto suelto. Selwyn memorizó estos detalles en silencio. ¿Viste a los Walkers hace un momento?, dijo Benny desde atrás, ¿por qué no corriste por tu cuenta? Selwyn pensó un momento. ¿Por qué tu coche se averió? Si los Walker te atraparan en la gasolinera, no podrías salir. ¿Así que volviste para advertirnos? Sí. Benny no dijo nada más. Pero Selwyn notó que su paso se ralentizó un poco, lo que le permitió acercarse un poco más. Kirk caminó un rato y luego habló de repente. ¿Cuánto tiempo llevas caminando solo? 2 días. ¿Dónde empezaste? El norte. Cerca de la autopista I-85. Kirk guardó silencio por un momento. Tienes suerte. Lo sé. Kirk no volvió a preguntar.
Aceleró el paso, pero Selwyn notó que su ritmo al caminar había cambiado. Ya no era esa forma de andar altiva y egocéntrica, sino que, en cambio, se giraba cada pocos pasos para asegurarse de que Selwyn podía seguirle el ritmo. El sol comenzó a desplazarse hacia el oeste, y la luz adquirió un tono naranja rojizo. Los tres caminaron durante más de una hora cuando Kirk se detuvo repentinamente y señaló hacia adelante. Mirar. Selwyn miró en la dirección que señalaba. Una granja. Estaba situada en un campo abierto junto a la carretera, rodeada por un muro construido con chapa metálica y tablones de madera. El muro tenía unos 2 metros de altura y estaba rematado con alambre de púas. Dentro había algunas construcciones. Una casa de campo de 2 pisos, un granero y un cobertizo. Una tenue luz se filtraba por las ventanas de la casa de campo. Había gente dentro. Los tres aceleraron el paso. Al llegar a la puerta de la granja, Kirk se detuvo y miró hacia atrás, a Selwyn. Sígueme. No hables. Selwyn asintió. Kirk llamó a la puerta. 3 veces, ni muy suave ni muy fuerte. Se oyeron pasos desde dentro de la puerta. Luego, una voz masculina, ronca y vigilante. ¿Quién es? Somos supervivientes, dijo Kirk. Somos 3. 2 adultos y un niño. No nos mordieron. Hubo un momento de silencio, luego la voz dijo. Pon las manos en la puerta. Puedo ver tus sombras. Si mientes, te dispararé. Los 3 hicieron lo que se les dijo. Selwyn apoyó la mano en la puerta. La chapa estaba helada, con óxido y abolladuras en la superficie. La puerta se entreabrió un poco y un haz de luz de una linterna salió por la rendija, dándoles a los 3 en la cara. Selwyn entrecerró los ojos. La luz se detuvo un instante en su rostro, luego se movió hacia el rostro de Benny y finalmente se detuvo en el rostro de Kirk. ¿Dónde está el niño? Preguntó la voz. Conmigo, dijo Kirk. Se produjo otro silencio, y entonces la puerta se abrió un poco más. Entra. Rápido. Los 3 se escabulleron en la granja.